Vamos a calcular la derivada partiendo del fundamento geométrico. Nos dan, por ejemplo, una ecuación de una curva y igual a x cuadrado más 3. Bueno, para hacer la derivada lo único que hay que coger es coger el exponente. Esto sería como x elevado a 0, que vale 1. Entonces la derivada sería, como decíamos, coger el exponente, pasarlo multiplicando, 2 por x, y a esto quitarle una unidad siempre. Lo mismo hacemos con este, más 3. Ahora volvemos a coger el exponente, 0 que multiplica 3, y ahora a esto le quitamos 1, x 0 menos 1. Bueno, según eso ya tenemos, entonces tendríamos 2x, esto sería la derivada, que lo ponemos así. Entonces tenemos 2x elevado a 1, o sea, 2x más 0 que multiplica todo esto es 0. Entonces nos quedamos con que esto es la derivada. Y la derivada significa que, en realidad, si por ejemplo nos dan un punto, por ejemplo en x igual a 1, pues quiere decir que si por ejemplo esta es la curva, cuando cogemos sobre el eje x el punto 1, levantamos una vertical y la derivada realmente es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente sabemos que es haciendo una horizontal y una vertical, pues dividir esto entre esto. Bueno, pues esa sería la pendiente. Entonces sustituimos el punto 1, que es aquí la coordenada 1, en x, y tenemos y' es igual a 2x. Bueno, sustituimos el 1 igual a 2 por 1 igual a 2. Eso quiere decir que la pendiente en el punto 1 de coordenada 1 pues sería la pendiente real, sería 2, que significa que por 1 en horizontal sube 2 en vertical. Bueno, pues esa sería la pendiente de esa recta tangente a la curva en un punto. Bueno, pues eso es lo que significa la derivada. Bueno, simplemente cogemos el exponente, lo multiplicamos y le restamos una unidad. Cuando es una constante se convierte en 0. Bueno, vamos a ver esto ya atendiendo al fundamento. Entonces, si representamos, esta es la ecuación. Entonces sabemos que la ecuación de una cónica pues tiene esta forma: 4p, que va a ser p la distancia focal, que multiplica a i menos k, igual a x menos h al cuadrado, todo ello. Bueno, según eso, entonces representamos la curva antes de nada. Vamos a coger, le damos valores, cogemos los ejes cartesianos, se cortan a 90 grados y representamos varios valores. Bueno, entonces tenemos, dándole valores aquí, pues cogemos aquí los valores, por ejemplo, x, y. Bueno, cuando x vale 0, pues sí vale 3. O sea, para x igual a 0, y vale 3. Cuando x vale 1, pues entonces 1 al cuadrado más 3, 4. Bueno, aquí ya ponemos x igual a 0 y... No, perdón. X igual a 0, sí. Y igual a 3, lo que acabamos de calcular. Ahora, por ejemplo, cuando x vale 1, aquí, entonces tenemos que 1 al cuadrado más 3 es 4. Para x vale 1 y vale 4. O sea, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos un punto. Cuando vale menos 1, pues menos 1 por menos 1 es 1 más 3, 4. O sea que vemos que hay simetría, por tanto la curva va a tener esta forma y el vértice de la parábola es el punto 0, 3. Bueno, según eso ya podemos sustituir ahí 4p que multiplica ahí menos
el valor de k, y luego x menos el valor de h. Cogemos entonces y menos 3, ahí el valor de y x menos 0. Bueno, entonces esto al cuadrado pues es x al cuadrado. Y esto es y menos 3, todo ello que multiplica a 4p. Bueno, vemos que si no tenemos esto, pues pasa el 3 sumando, entonces ya tendríamos la ecuación. Eso quiere decir que el valor de 4p es 1. Despejamos, p por tanto es igual a 1/4. Y eso quiere decir que la distancia focal FV es 1/4 o 0,25. Entonces ya podemos dibujar la posición del foco. Tenemos que el vértice tiene por coordenada 0, 3. Esas son las coordenadas del vértice y del foco. Está a 0,25, o sea, en una unidad cogemos ahí 1/4. Aquí estaría el foco. Bueno, y sus coordenadas pues necesariamente está sobre el eje Y. Entonces la coordenada en X es 0, mientras que tirando hacia arriba es 3,25. 0, 3,25. Bueno, tenemos ya definida la parábola, tenemos su ecuación, tenemos el valor del foco y del vértice, y luego la directriz estaría a igual distancia de FV hacia abajo, una ortogonal al eje Y. Ya nos damos la ecuación. Sería simplemente x igual al valor exacto de esa recta, o la altura que tiene. Bueno, entonces vamos a ver entonces lo que es la derivada. Si cogemos un punto cualquiera, por ejemplo, ya sabemos que la derivada es la tangente. Si pensamos en una recta cualquiera, en este caso secante, vamos a hacerlo aquí más claro para no superponer el dibujo. Tenemos la curva y tenemos un punto cualquiera desde el que hacemos una secante. Dibujamos esta recta y ahora tenemos aquí, vamos a llamar a esta distancia hasta este punto distancia x, o sea, desde aquí hasta aquí. Y la distancia, por ejemplo, hasta este punto vamos a llamarle incremento de x. Bueno, pues si tenemos ya nombrado esto, al proyectar aquí este punto y proyectar aquí este punto, pues necesariamente a esto vamos a ir nombrando, esto sería la coordenada x y esto f de x. O sea, ponemos aquí coordenada x, f de x. Bueno, y ahora tenemos aquí arriba, pues la coordenada sería x más incremento de x esto sería la coordenada en x y luego la coordenada en y. En función de x tenemos f de x más incremento de x. Bueno, entonces ya podemos poner aquí f de x más incremento de x. Bueno, estas serían las coordenadas de este punto. Y en realidad la derivada es que cuando esto cada vez va bajando, se va reduciendo esto. Cuando el incremento de x tiende a 0, ponemos por aquí, por ejemplo, aquí tenemos en realidad la pendiente de esta recta, ya sabemos que es esto dividido entre esto, pero como decíamos, si esta recta cada vez la vamos bajando, entonces el incremento de x tiende a ser 0. Entonces tenemos que esto al reducirse, pues la secante, que era esa recta, se convierte en tangente, llegando a ser realmente esta recta la tangente a la curva, o sea, la posición límite. Por tanto, ya podemos escribir la derivada f' de x, tenemos que sería igual al límite cuando incremento de x tiende a 0, entonces la secante ya se convierte en tangente. Y por último tenemos que en realidad las coordenadas tenemos f de x más incremento de x, esto menos esto, pues tenemos que es esto. O
sea, podríamos poner así, esto es el incremento de y, por ejemplo, y esto sería el incremento de x. Entonces podríamos poner directamente incremento de y partido incremento de x. Y esto sería igual a poner límite de incremento de x cuando tiende a 0, sabiendo que incremento de y sería f de x más incremento de x menos, o sea, esto menos esto, menos f de x, y todo partido por incremento de x. Bueno, entonces, sabiendo ya que realmente este sería el fundamento geométrico, lo único que hay que entender es que en realidad la secante tiende a ser la tangente en el momento en que esto tienda a 0, o sea que el incremento de x tienda a 0. Entonces ese triángulo cada vez se va haciendo más pequeño hasta que tenemos ahí la pendiente de la recta tangente, que es la derivada. Bueno, pues si sustituimos por último, cogemos en este caso, vamos a calcular por ejemplo la pendiente, ya que lo hicimos aquí en el punto 1. Entonces lo podemos hacer por partes. Tenemos f de x más incremento de x. Hacemos primero esto, luego hacemos f de x y luego ya lo aplicamos. Entonces f de x más incremento de x será, x vale, en este caso es valor 1, 1 al cuadrado más 3, entonces ya ponemos igual a 1 más incremento de x, todo ello al cuadrado, más 3. Bueno, y esto tenemos, esto al cuadrado sería incremento de x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2 incremento de x, más el cuadrado del segundo, que es 1, 1 más 3, 4. Bueno, ya tenemos el primer paso que corresponde a esto. Ahora hacemos el segundo es f de x. Entonces es simplemente sustituir el 1 aquí, 1 al cuadrado más 3, 1 al cuadrado más 3 igual a 4. O sea que lo segundo ya lo tenemos, vale 4, y ahora ya podemos sustituir. Entonces la derivada, escribimos f' de x es igual a límite del incremento de x cuando tiende a 0 de, cogemos todo esto, incremento de x al cuadrado más 2 incremento de x más 4, es todo esto, menos 4, partido incremento de x. Bueno, por último ya tenemos más 4 y menos 4 se va, entonces quedaría incremento de x, ya vamos a poner límite cuando incremento de x tiende a 0, de incremento de x al cuadrado partido incremento de x, que nos queda incremento de x más, esto con esto se iría, 2. Y incremento de x que tiende a 0, el límite de esto pues sería sustituir el 0 aquí, con lo cual tendríamos, y aquí ya no hay nada que sustituir, directamente igual a 2, que era lo que nos daba aquí.